continuar con la clase. Y la clase nos habíamos quedado en bueno, primero se ve sin problemas la pantalla. Estoy presentando mi pantalla y si no se ve, pues me hacen llegar su comentario, ¿ok? Bueno, entonces tenemos aquí, nos quedamos en el cálculo de las unidades de muestreo o sitios de muestreo, una vez que hemos calculado el tamaño de muestra, ¿sí? Si hay dudas sobre cómo se calculó esto, adelante, si no, continuamos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Todo bien? Continuamos. Continuamos. Bien, recordemos que una unidad de muestreo o sitio de muestreo es una superficie que tiene una extensión de 1000 metros cuadrados. Para los bosques de coníferas, el sitio es de forma circular. Y en cada sitio de muestreo, decíamos, esos 350 unidades de muestreo que se calculan como tamaño de muestra, ¿sí? Se distribuyen de acuerdo a uno de los métodos que vimos la clase pasada, ¿sí? Muestreo aleatorio o al azar, muestreo sistemático, muestreo al azar estratificado. Esos son los más utilizados en nuestro país. Y ya cuando vamos a campo, en cada sitio se registran estos en términos generales y con fines para determinar el ejercicio es pensando en aprovechamiento maderable, se registran estos 4 tipos de datos. Generales, ecológicos y silvícolas, dendrométricos y epidométricos. Generales, pues la fecha, el municipio, la comunidad o el ejido, ¿sí? Las coordenadas, la altitud, el número de sitio, la línea de sitios, en caso de que sea muestreo sistemático, ¿sí? Y el jefe de brigada. Datos de ubicación, fundamentalmente. Y ya en términos más específicos, los datos ecológicos y silvícolas, ahí vamos a registrar pues qué especies de árboles hay, arbustos, herbáceas, así un recuento muy general. Ya más en detalle, pues la pendiente del terreno, la profundidad de suelo, grado de erosión, presencia de pedregosidad, cantidad de árboles pequeñitos que hay que se denominan renuevo, ¿sí? De las especies que nos interesen, que vamos a aprovechar, y también en términos cualitativos, si hay plagas o enfermedades. Y con mayor detalle de cada árbol, de todos los que queden dentro del sitio de 1000 metros cuadrados, se le registra su especie, la altura total, la altura del fuste limpio, recordemos que el fuste es sinónimo de tallo, su diámetro normal con corteza y además el grosor de la corteza. Eso para determinar volúmenes que se podrían aprovechar. Fundamentalmente se toma como límite a partir del cual se miden los árboles 7.5 centímetros de diámetro normal. Y también se consideran datos epidométricos. La especie, la altura total, el diámetro normal, la edad y la longitud de los últimos 10 anillos de crecimiento. Esos son los 4 tipos de datos que se registran. En algunos casos se lleva mayor detalle para determinar calidad de la madera, pero en términos generales y para este curso, esos son suficientes. Bien, ¿cómo se determina la altura del árbol? Pues se utilizan diferentes instrumentos, ¿sí? Basados fundamentalmente en principios trigonométricos. Trigonométricos, ¿qué nos dice la trigonometría? Que si vamos a suponer, se basa en este triángulo, ustedes ya lo vieron, ¿sí? Sabemos que tenemos funciones trigonométricas que nos relacionan los catetos y la hipotenusa. Se hace el supuesto de que el cateto opuesto es el árbol y que el observador se ubica a cierta distancia.
de tal manera que la distancia entre el árbol y el observador o el medidor sería la magnitud del cateto adyacente y la altura del árbol o la dimensión del árbol, el cateto opuesto. Ese es el principio básico. Y la relación entre cateto opuesto y cateto adyacente es la tangente o la cotangente, si es la inversa, ¿sí? Entonces, tangente de alfa, como en este caso se puede apreciar, pues C es cateto opuesto entre cateto adyacente, C entre B. Y esa es la base de los instrumentos de medición, de la gran mayoría, no de todos, pero al menos de los que son más utilizados, que son estos, estamos hablando de más del 90%, siempre, es rarísimo que se utilice otro, es esa relación y fundamentalmente estamos hablando de ipsómetros para medir la altura o clinómetros, que lo que nos mide es el ángulo que se forma entre el cateto adyacente, el ángulo que está en esta imagen, ¿sí? Alfa, ¿sí? Entonces el clinómetro no mide alturas de manera directa, pero sí el ángulo y con la distancia que esa la podemos conocer del observador al árbol y el ángulo pues calcula la altura. Los ipsómetros Bloom, Lace y Aga sí proporcionan directamente la altura, como pueden observar la imagen de la señorita que está haciendo la medición, ¿sí? Entonces, como pueden observar también aquí tienen diferentes graduaciones que significan que hay que ubicarnos a diferente distancia. A mayor altura del árbol, mayor es la distancia que debemos tomar la medición, a la que debemos tomar la medición. Entonces, son los instrumentos más utilizados. Hay alguno hechizo que se llama plancheta dendrométrica. Para medir el diámetro normal, bueno, antes se habló de fuste altura total y de fuste limpio, ¿sí? El fuste limpio, ¿cuál es? Pues la altura que va normalmente del piso a la primera rama viva más grande, ¿sí? Ese es el fuste limpio y también se le considera fuste comercial. Y la altura total, pues es desde la base hasta el ápice del árbol. Esa es la diferencia. Otra medición que se toma es el diámetro del árbol, pero se denomina diámetro normal. Y ese diámetro normal se mide, observen, este señor está tomando el diámetro normal, no lo mide al piso, en la base del árbol, lo mide a 1.3 metros del árbol, ¿sí? Eso está establecido de manera internacional y así se mide aquí y en todos lados, en Rusia, en Finlandia, en Estados Unidos, Canadá, ¿sí? Entonces, el diámetro normal es el diámetro que se considera para medir árboles. Recordemos que bueno, el instrumento es muy sencillo, puede ser una cinta diamétrica como esta que se observa en la imagen o la que está utilizando, sí, sí, igual, es una cinta diamétrica, la de este joven, me parece, no se aprecia bien, sí, pero la cinta diamétrica lo único que hace es en términos, vamos a decir, reales, se le da vuelta al árbol y se asume este, que el árbol es de forma circular, un círculo. Y la relación que existe entre el perímetro del árbol, que es lo que se mide, y el diámetro del árbol es un dato muy conocido desde hace más de 1000 años y que es una constante que se denomina, ¿cómo se denomina, jóvenes? ¿Están desayunando o están por ahí? No los escucho. Sí, estamos profe. ¿Cómo se denomina? Pi entre diámetro, ¿qué nos da? ¿Quién sabe? Pero perímetro entre diámetro, ¿qué nos da? Pi. El pi. El pi. Esa relación la descubrieron los griegos, ¿sí? Y se utiliza mucho. Bueno, basándonos en eso, se construye la cinta diamétrica, ¿ok? Aunque hay otro instrumento que se utiliza para el diámetro, este.
es también utilizado. Se abren el brazo móvil y ahí se mide el diámetro, ¿sí? Al árbol. Se denomina forcípula. Observen que tiene una graduación, ¿sí? Pueden ser de madera o puede ser de aluminio, como las de las fotos. Son muy comunes las de madera en nuestro país. Duran sin problema. Son baratas, pero bueno, las de aluminio son más resistentes y también eh, más ligeras pueden ser. Y ahora hay unas forcípulas muy precisas que son digitales y que nos pueden medir a nivel de milímetros. Entonces son mucho más caras, ¿sí? Pero bueno, depende. Si es para investigación, probablemente sirva una digital, nos ayude más, pero si es para lo clásico, es suficiente con una tradicional, ¿sí? Entonces aquí tenemos una lista de instrumentos de medición. Para el diámetro puede ser la forcípula o la cinta diamétrica. Para la altura ya vimos que son los ipsómetros e inclusive un instrumento hechizo que se llama tableta dendrométrica o plancheta dendrométrica. Para la edad utilizamos un taladro de Presler, para la corteza y un medidor de corteza. Para área basal, el área basal es la sección transversal imaginaria, ¿sí? A la altura en donde medimos el diámetro normal, a 1.3 metros del piso. Utilizamos relescopio de Witterlich. Se puede utilizar para más, además de área basal, para otras cosas, ¿no? Para alturas incluso. Y para distancias puede ser una cuerda con compensación de pendientes, aunque ahora se utiliza mucho ya medidores láser o telémetros. Telémetros es el concepto adecuado, que utiliza tecnología láser para ubicarnos a una distancia del árbol, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que utilizamos. Y como pueden ver aquí en esta imagen, estamos utilizando trigonometría. Es muy común, esta situación es bien común en las mediciones de árboles. Nos ubicamos aquí. Recuerden que siempre utilizamos el principio de trigonometría y para eso es necesario utilizar triángulos rectángulos. Entonces, en este caso, si quien mide está en este punto que estoy señalando, ¿sí? A 20 metros del árbol, pues lanza su mirada al ápice y tiene la distancia de donde está su visual al ápice, ¿sí? O esa porción del árbol, en este caso 7 metros, y después a la base, dado que no está, dado que el terreno es dependiente, con pendiente. Entonces aquí 5 metros y hace la suma y tendremos 12 metros, que es diferente a esta situación, la C, donde el observador está en un terreno plano, ¿sí? Entonces lanza su visual hacia el ápice y tiene 10.4 metros, pero a esos 10.4 metros hay que sumarle la altura que hay del piso a los ojos del observador, ¿sí? Este pedacito, 1.6 metros, 10.4 más 1.6, 12 metros. En este caso se hizo coincidir, pero normalmente con fines didácticos, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Bien, preguntas hasta aquí. Preguntas, jóvenes. Profesor, No, Sí. profesor. ¿en clases presenciales nos enseñan a medir árboles o solamente es teórico también? No. Clases presenciales es otro rollo. Sí miden, tienen una práctica de medición, miden árboles, calculan su volumen. En algunos casos no identifican especies, porque identificar especies requiere para tener certeza de que tengamos los conos y no siempre es posible, casi es difícil por la época del semestre, pero al menos al género sí lo reconocen. Eso es muy simple, ¿sí? Sí, me da mucha tristeza. Tal vez lo comente al final de la clase. Sí, no, es una dinámica muy diferente y más con Prope. Prope tiene, desde mi punto de vista, les damos un mejor curso a Prope que a los de tercero, porque ustedes tienen más horas por cuestiones
de lo que es el plan de estudios, quedó prope con más horas para prácticas que los de tercero, que los de tercer año. Sí, es desafortunadamente, pues me da no sé qué, pero sí es muy, muy diferente. Sí. ¿Más preguntas? Nada, bueno, ni modos. Ok, pues básicamente es eso, ¿no? Entonces ya con el diámetro y la altura podemos estimar el volumen del árbol en pie, ¿sí? Bueno, les voy a ir platicando un poquito más aquí. Vamos ahora a ver cómo se determina la edad. Ya ven que la edad, eh, hay que decir que la edad de los árboles no se determina para todos los árboles de cada sitio, solamente para dos o tres. Por lo siguiente, por lo que voy a explicar, pongan mucha atención. El principio es el siguiente. Cada círculo concéntrico que termina en una rayita de esta foto de un árbol, ¿sí? De un corte transversal de un árbol, ¿sí? Es un año. Toda esta parte clara que tenemos entre cada círculo concéntrico se llama madera temprana. Son células que se producen en primavera y verano, con pared celular muy delgada. Y las células que se producen en otoño, pero fundamentalmente en invierno, otoño-invierno vamos a decir, porque hay algunos árboles que en invierno, dependiendo de dónde estén, casi no crecen, ¿sí? Esta rayita, las células que hay en esta rayita, en principio son menos cantidad de células. Observen la gran diferencia. Y en segundo lugar, tienen una pared celular muy gruesa, por eso se nota la rayita. Entonces, a eso se le denomina madera tardía. Madera temprana más madera tardía, madera temprana, primavera-verano, madera tardía, otoño-invierno, hacen un año. Entonces, cada rayita de estas es un año. Por favor, desde donde están y con el mayor cuidado, cuenten los años. Voy a empezar. Uno aquí, aquí es el centro, que se llama médula. Aquí está, médula. Entonces empezamos, esta es una foto, esta es una imagen simplemente estilizada. Entonces voy a empezar a contar un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años. Sigan ustedes, por favor. Y me dicen cuántos años cuentan. Alcanza a apreciar 34. 34, ¿alguien más? No todo mundo debe contar cuenta los mismos, no se preocupen. 32. 32, 65. 35, 36, 34. 34, 32, ok, muy bien, perfecto. Normalmente cuando hacemos esto, pues imagínense que para determinar la edad de acuerdo a este principio, no importa, por la imagen algunos contaron tal vez menos, otros más, no importa, está bien el acercamiento. Entonces, imagínense que cuando fuéramos a medir en cada sitio, tuviésemos que derribar los árboles, pues eso ya sería muchísimo. Sí, entonces no se derriba ningún árbol, a menos que estemos haciendo un estudio científico, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Ah, bueno, con el mismo principio de conteo de anillos, lo que utilizamos es un taladro de Pressler, que está hueco en su flecha, en esta parte, en esta barra, ¿sí? Entonces se introduce, se va introduciendo, ya sabemos cómo está el asunto de los anillos, ¿sí? Y ya que estimamos que llegamos a la médula o incluso nos pasamos un poquito, ¿sí? En esta barra hueca, ¿sí? Lleva una bayoneta. Entonces, de hecho, la lleva desde que se está introduciendo, ¿sí? Y lo que hacemos es extraer esa bayoneta
¿sí? Como se fue taladrando, 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 observen que está saliendo una pequeña muestra de cómo está el árbol, ¿sí? Y aquí observen que aquí están los anillos de crecimiento. En esta primera parte, pues no se ve ningún anillo de crecimiento porque es la corteza. Incluso aquí se ve un pedacito chiquitito de la corteza externa y después algo ya mucho mayor de corteza interna y después ya empiezan los anillos, ¿sí? Que por cierto, observen, lo primero que va a salir pues son los que están más al exterior y que están bien juntitos, ¿sí? Pero ya conforme nos vamos acercando a la médula, los anillos se notan mucho mejor y ya están más distanciados. Siempre, 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 y no lo anoté ahí en los instrumentos, pero es importante tener una lupa. Se lleva una lupa de buena resolución. Y entonces con la lupa contamos, ¿sí? Contamos 1, 2, 3, 4 y hasta una o dos veces, ¿sí? Perdón, una o dos o tres veces, ¿sí? Entonces se cuenta y ya tenemos un aproximado de la edad del árbol, ¿sí? Entonces eso sí es interesante. Y después, ya que contamos bien con esa virutita, la metemos nuevamente de donde la sacamos y sellamos con cera, ¿sí? Eso es importante. Vamos a suponer que contamos en este árbol, ¿sí? 41 anillos. La pregunta será, ¿esa será la edad? O la pregunta es, ¿esa será la edad del árbol? ¿Qué opinan? Sí, Sí. Bueno, muy bien. La respuesta correcta es no. ¿Por qué? ¿A qué altura decíamos que se hacía la medición del taladro de Presler? Para que tengan una idea. ¿A qué a un altura? metro 30. A 1,30. 1.3 metros. Exacto. Observen estos arbolitos pequeñitos, ¿sí? ¿Qué es lo? Imagínense que vamos a tomar el más chiquito, ¿sí? Este todavía no tiene 1,3 metros, ¿sí? No tiene uno, el 1,3 está más o menos por aquí. Ajá, por acá. Ok, vamos a suponer que tiene 1 metro. Les voy a decir cómo se determina su edad. Normalmente estos arbolitos de este género Pinus, y normalmente también los abies o yamel, crecen, mandan un conjunto de ramas cada año. Entonces, ¿aquí cuántos años habría? 1, 2, 3, 4. En este arbolito tiene 4 años, ¿sí? Pero todavía no llega a 1,30 centímetros. Esos anillos de crecimiento que se han formado aquí no aparecen en esta muestra que tomamos del árbol, ¿sí? No aparece ninguno, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos en campo algunos normalmente se toman 3 arbolitos pequeños, ¿sí? Ahí en el sitio o cerca del sitio, si no hay dentro del sitio, y medimos a 1,3 metros de altura. Vamos a pensar en que cayó aquí, esto hasta por aquí quedaron 3 metros de altura, y contamos sus años con conjunto de ramas. 1, 2, 3, ay, parece que aquí hay otro, 4, 5, 6, 6 años. Y en el otro vamos a suponer que en otro imaginario vamos a suponer que fueron 4. Y en otro imaginario, 5. Entonces hacemos un promedio. 6 más 4, 10 más 5, 15. Entre 3, 5. Y esa será la edad que nosotros estimamos que tenía el árbol hasta alcanzar 1,3 metros de altura. Y a esa cantidad de años se le suma los años que contamos. ¿Cuántos habíamos contado? 41 más 5. ¿Cuánto tendrá el árbol? 46. 6.
Tomen nota, porque eso hace la diferencia cuando están en el examen, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Entonces, para que no se vayan con la pinta, si tomamos, o sea, no solamente es la medición de estos, esto es lo más importante porque es la mayor, es el dato de edad fuerte, pues, ¿sí? Pero esta parte de del conteo de años por cada conjunto de ramas que emiten por año, también pues, es una cantidad, en algunos casos son 3 años, dependiendo de dónde estemos. Depende mucho de especie y lugar, ¿sí? De la especie y el lugar. Entonces, sí vale tener en cuenta eso, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? No, pues. Sí, profesor. ¿No? Ok, sale. Entonces, aquí pueden ustedes observar, aquí son prácticas, los muchachos están haciendo prácticas, de hecho, aquí esta señorita está tomando a la altura de un árbol con clinómetro, en este caso está tomando una altura con una pistola AGA, ¿sí? En este caso está midiendo diámetros, ¿sí? Aquí está el relascopio de estas imágenes. Este es el detalle del relascopio de Witterlich, que es un instrumento que sí es muy importante, muy bueno, un poco caro también. En esta imagen y el relascopio es un instrumento muy bueno, permite medir áreas basales, diámetros a diferentes alturas. Obviamente nosotros estamos ubicados en el piso, alturas, en fin. Y aquí estos muchachos están ubicados en la División de Ciencia, en una estación experimental que tiene la DICIFO, ahí en la carretera de México-Puebla, cerca de Río Frío. De hecho, para estas condiciones de problemas, ellos podrían sin ningún problema, pero con mucho entusiasmo de los funcionarios universitarios, de los funcionarios de los DEIS, al menos tener ahí una cantidad de alumnos haciendo prácticas sin ningún problema, porque la estación experimental está aislada, tiene dormitorios, de hecho los tenía desde cuando yo fui alumno y puede albergar sin ningún problema una buena cantidad de alumnos, no a todos los de la DICIFO, pero sí una cantidad fácil, sin ningún problema y con voluntad, 50 alumnos, ¿no? La DICIFO tampoco es muy grande, en fin, se podrían ir rolando, hacer muchas cosas, eso sí, e incluso clases ya más, sobre todo las prácticas que son vitales, no solamente de medición, hay muchas materias, pero de muchas, ¿eh? Yo lo he reflexionado un poco de cómo con ganas se podría utilizar la infraestructura universitaria y realmente me da mucha pena que no lo estemos haciendo. Pero bueno, básicamente es eso. Esta foto está interesante porque sí hace un poco de frío, sobre todo en enero, diciembre, enero. Es una estación bonita y la tiene asignada Chapingo, ¿sí? Más de 1000 hectáreas, 1600. Bueno, eso es relascopio de Witterlich para calcular área basal, alturas. Y después, una vez que ya tomamos todos los datos del sitio, pues ahora es muy sencillo y es rarísimo que utilicen papel. En muchos casos sí lo siguen utilizando, pero en otros ya llevan sus tabletas y conforme están algunos de la brigada, miembros de la brigada, que son 4 o 5 gentes, están tomando diámetro, altura, otro está capturando en tabletas o en laptops, ¿sí? Incluso lo pueden hacer en celular, pero es mucho más cómodo en tabletas. Tableta es el equipo adecuado. Bueno, ya con esos datos podemos calcular el volumen, ¿sí? Los árboles más o menos, si queremos algo más en detalle, aunque esto no se acomoda muy bien a un árbol de coníferas, porque son más cónicos, sí, pero en términos generales son las formas geométricas a las que se les puede adaptar. Normalmente se utiliza algo más sencillo para un cálculo básico de volumen, como esta ecuación. Volumen es igual a área basal por altura por un coeficiente de forma. El área basal es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿sí?
que es es una simplificación de pi por radio al cuadrado, ¿sí? Que es la fórmula del círculo, y con eso ya se tiene el volumen. El coeficiente de forma depende, va a variar de 0.3 a 0.7. Si es un árbol muy viejo, con una forma que se asemeja mucho más cercana a un cilindro, se le da 0.7. Y si es un árbol muy joven o joven, que se asemeja más a un cono, será 0.3. Entonces, en ese rango va. Pero desde hace décadas en las regiones forestales de nuestro país se han hecho estudios de cubicación, como normalmente se derriban árboles, se han hecho estudios en donde se relacionan la altura del árbol, ¿sí? O la altura del fuste limpio con el diámetro del árbol, y se han realizado tablas mediante estadística, mediante regresiones se les llama, ¿sí? Ecuaciones de regresión, y se han construido tablas de volumen, ¿sí? Donde tenemos normalmente dos entradas, la variable altura y la variable diámetro, ¿sí? Que esas sí las conocemos. Y en base a las ecuaciones que se han obtenido ya se tiene un volumen estimado y son bastante confiables, incluso se tienen por especies. Es lo que más se utiliza en las regiones forestales de nuestro país, las tablas de volumen que ya se han construido. Pero aquí con fines didácticos también tenemos esta forma que son las bases, ¿no? Para tener una idea, ¿sí? Como una fórmula como esta. Bien, otra cuestión que es otro producto que normalmente se cubica y se utiliza mucho, mucho en medición forestal porque es la forma en que se comercializa la madera, ¿sí? La madera finalmente no se comercializa en volumen en pie. El volumen en pie sirve como es el primer paso para cuantificar lo que podemos aprovechar, pero ya en un ejido que está vendiendo madera, lo que vende son trozas de madera, ¿sí? En México ya no se vende. Hubo hace muchas décadas venta de arbolado en pie, pero ahora ya no. Y lo que se vende son trozas, de tal manera que es necesario saber cómo cubicar esas trozas, cómo obtener el volumen. Y es muy sencillo. Observen, estas son las trozas. Tenemos un diámetro en este extremo y otro diámetro en el otro extremo, ¿sí? Entonces obtiene el área basal de cada extremo, área basal 1, área basal 2, y se mide la longitud, ¿sí? Entonces el volumen será área basal 1 más área basal 2 entre 2, el promedio, por la longitud. ¿Y el área basal qué es? Pues otra vez lo mismo, pi por diámetro 1 al cuadrado para el área basal 1 sobre 4. Como pi entre 4 es una constante, ¿sí? 0.7854. Entonces, con eso ya se puede obtener, es la fórmula más utilizada, es la ecuación más utilizada. Hay otras dos, no quisiera, para este nivel no es necesario, ¿sí? También en muchos casos hacemos esta práctica para que tengan una idea, pues, de cómo son los volúmenes. Tal vez aquellos muchachos que estén esto lo vivan cada día, dado que observen, finalmente hay algo importante. En cada región, de acuerdo a la longitud de la trocería y para lo que se quiere, hay una longitud estándar, ¿sí? En algunas regiones la longitud de la trocería para madera de aserrío son 2.5 metros, ¿sí? En otros será 2.54, en otros inclusive 2.60. ¿Sí? Cada región ha adoptado así como su costumbre, pues, de comercialización de madera, de tal manera que eso es constante. Entonces, con esta ecuación, dado que este volumen ya queda en función de ¿qué? Del área basal, porque esto es constante, y finalmente del diámetro, ¿sí? El área basal depende del diámetro, entonces se hacen
unas tablas donde en función del diámetro nos da el volumen ya de manera directa. Y ya se tienen pues reglas madereras, que es lo que utilizan los señores para medir el volumen. Tal vez algunos de sus compañeros, ahorita después vemos quiénes son de áreas forestales. Entonces ya van los señores midiendo con una regla y lo que les va dando es un volumen, ¿sí? Pero con fines de nosotros tener la base, porque todo está basado en estas ecuaciones que son muy simples, así se calcula el volumen. Es altamente probable que les ponga una pregunta de cálculo de volumen de trocería para su examen. ¿Sale? Otro producto que se mide en los aprovechamientos forestales son las leñas, ¿sí? Y puede ser como esta. Observen que aquí ya está bien acomodadita y es en raja en la imagen, ¿sí? ¿Qué otro tipo de leñas hay? Pues algo que se denomina brazuelo, que son pedacitos de las ramas, pero no se rajaron, ¿sí? Entonces tienen una forma más, un poquito más irregular. El volumen, ¿qué es lo que se hace? Como pueden notar en la imagen, se acomoda bien la leña, ¿sí? Se apila, se hacen tongas o pilas de madera. Y cada pila de madera tiene una longitud, tiene un alto y tiene un ancho, la pila de madera. Entonces se consideran esas dimensiones, longitud por ancho, por alto, por un coeficiente de apilamiento. ¿Qué significa coeficiente de apilamiento? Pues observen que entre leño y leño hay un espacio, ¿sí? No todo es madera. Entonces eso significa, cuando son leña en raja, cuando la madera son leños en raja, a ese se le da un valor de 0.7. Cuando es de brazuelo, 0.5. Y ya, ¿sí? Bueno, otro producto que se vende también, a este sí ya en la industria, son las tablas o tablones o polines o vigas. Tienen una forma bien definida y dimensiones muy establecidas, longitud, ancho y grosor. Y aquí sí no hay espacio. Entonces se ubica una por una y se cuentan, ¿sí? Hay anchos estándar y longitudes estándar igual. El grosor también. Entonces simplemente cubicando una y es muy simple. Longitud por ancho por grosor y se acabó, ¿sí? No se nos olvide que debemos utilizar las mismas unidades. Si estamos cubicando en metros, pues todo va en metros. Si estamos cubicando en centímetros, pues todo va en centímetros. No podemos multiplicar, bueno, sí podemos, pero está mal, metros por centímetros. Hay que hacer la conversión. Y así se calcula el volumen de madera cerrada. ¿Ok? Bueno, en las áreas forestales todavía se da que haya comercialización de madera cerrada o de madera en estas unidades, pie tabla. Ha quedado y ha quedado, y esto no es del sistema internacional de medidas, pero se sigue utilizando. Así como en Estados Unidos todavía utilizan los pies y las yardas, ¿sí? Las pulgadas. De hecho, aquí también se utilizan las pulgadas, se siguen utilizando, pues en la madera está esta unidad de medida, pie, tabla. Es una porción de madera que tiene un pie en un lado, madera cerrada, por otro pie de otro lado y una pulgada de espesor. En términos del sistema métrico o internacional, 30.48 centímetros por 30.48 centímetros por 2.54 centímetros. Eso sería un pie tabla. En términos de volumen, 2.359.7 centímetros cúbicos, que equivale a 0.0023597 metros cúbicos.
¿sí? Y más aún, como normalmente se miden en miles de pies o se venden en miles de pies tabla, está la unidad millar de pie tabla. Eso es lo que significa MPT, millar de pie tabla, 1000 pies tabla. Si multiplicamos 0.002357 metros cúbicos de un pie tabla por 1000, ¿sí? Un millar de pie tabla equivale a 2.3597 metros cúbicos. Apréndanselo o bien anótenlo por ahí para tenerlo a mano, porque en el siguiente examen de que van a utilizar esta unidad, la van a utilizar, ¿sí? Entonces, para que no se sorprendan y pierdan tiempo, es importante. Y eso, a suma de pequeños detalles, hace la diferencia entre que tengan arriba de 90 o menos de 66, ¿vale? Bueno, finalmente, hasta ahí dendrometría. Y ahora solamente un concepto de epidometría. Habíamos hablado de la parte dinámica. Vamos a ilustrarlo con un ejercicio muy simple. Vamos a asumir que este árbol tiene 20 metros de altura y que al medir su edad nos resultó 50 años, ya, la edad total, ¿sí? La pregunta, y también mide 50 centímetros de diámetro, normal. La pregunta es muy simple. ¿A qué velocidad en promedio ha crecido en altura por año? ¿Cuánto ha crecido por año en promedio? Tiene 20 metros en total y tiene 50 años. Son 0.4 metros por año, profe. Dividiríamos 20 entre 50, ¿verdad? 50. Ok, entonces nos da 0.4 metros por año, o en otras palabras, 40 centímetros. Ok, en promedio eso ha crecido, ya nos da una idea, ¿sí? Y eso es con fines de planificación, y eso es epidometría. ¿Y a qué velocidad ha crecido en diámetro? En centímetros, para ponerlo sencillo. Tiene 50 años y 50 centímetros de diámetro normal. 1, 50 entre 50, 1 centímetro. Y ese concepto se denomina incremento medio anual en diámetro. Y el anterior, el primero que calculamos, se denomina incremento medio anual en altura. Y podemos sacar, si lo ubicamos, podemos sacar el incremento medio anual en volumen, que es lo importante, ¿sí? Con fines de aprovechamiento. Para que tengan una idea, los bosques de México, así el conjunto de los bosques de México de coníferas, crecen entre 2 y 2.5 metros cúbicos por cada hectárea por año, ¿sí? De volumen, ¿sí? Eso es el incremento promedio de los bosques. En bosques bien manejados, con buenas condiciones ambientales, se han logrado incrementos, hay algunos de 7,5, 3 veces más, incluso algunos de 15, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende eso? De las condiciones ambientales y del cultivo que le damos al bosque.
¿Preguntas hasta aquí? No, profe. ¿No? Bueno, muy bien. Hasta aquí termina la parte de evaluación de los recursos forestales, ¿sí? Es importante. Y vamos a empezar entonces ahora con silvicultura, ¿sí? También tengo un comentario. Mm, ¿Ya vieron su calificación, la mayoría? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, primero el Sí, comentario. sí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Sí, estuve viendo cómo se comportaron ustedes. Normalmente recuerden el concepto es que aprovechen lo mejor posible. Sí, los cursos, sí, estoy preocupado por la posibilidad de retorno. Am, Algo habrá que hacer. Pero bueno, sí, en principio el llamado a que pongan su mejor esfuerzo, se apliquen, hagan sus tareas, sus trabajos. Para aquellos que probablemente tienen problemas con este examen, comentarles mi espíritu y la intención no es reprobar a nadie. De hecho, el Consejo Universitario aprobó eh, en las sesiones el año pasado, cuando se retomó que dadas las condiciones, pues habría que dar oportunidades. En ese sentido, la intención, aún así muchos profes dado que algunos muchachos no entregan trabajos, en fin, andan muy deficientes, pues sí reprueban. En mi caso no será así, pero sí me interesaría que aprendan lo poco que se pueda, pues, o lo más que se pueda, más bien, hay que decirlo así, lo más que puedan. Entonces, sí, no me gustaría que salieran tan bajos. En caso de que alguien no haya entregado o haya entregado muy poquitos trabajos y haya salido muy mal en los exámenes, pues se le pondrá tendrá que tomar otra vez el curso, pero no quisiera que fueran muchos, ¿no? Eso sí es importante. Que serían casos así extremos, que sí los he tenido, ¿eh? O de muchachitos que vinieron a una o dos sesiones y ya después no entregaron y yo tengo que reportar una calificación. Entonces van a tener que llevar el curso. Esa es la mayoría. Bueno, de todos modos, para aquellos que tienen arriba de 90, tendrán una décima más, entre 80 y 90 a 2, entre 70 y 80 a 3 y abajo de 70 a 4. ¿Sale? Sobre lo que ya tienen, más o menos. Pero sí, pónganle ganas, ¿eh? Estudien. Vale. ¿Hay dudas? ¿Preguntas? Sobre lo que quieran del curso, ahorita que estamos haciendo un respiro, antes de empezar el siguiente tema. Pues creo que no, profe. Ok, Esmeralda. Ok. Esfuércense y otra vez, si no han entregado sus trabajos atrasados, envíenlos, envíenlos. Es importante. Es mejor que tengan un 4 o un 5 a que tengan 0. ¿Sí? En escala de 10, pues. Ok. Les voy a pedir a aquellos muchachos que estén viviendo cerca o en alguna comunidad forestal o ejido forestal que alcen la mano, por favor. Muy bien. Dos nada más, tres. Ok. Tenemos 6 al menos, 7, 8. Muy bien. Esta 10, uy, 9, 10, bueno, 9. Ok, gracias. Un comentario para ustedes que tienen la ventaja de estar cerquita o ahí, que con las medidas necesarias, normalmente en estas áreas creo que hay mucho menos incidencia de COVID.
pero no obstante sí hay que guardar las medidas, con las medidas de precaución necesarias y se acerquen a las actividades que se hacen en su comunidad, que vayan al monte si pueden, que saquen, que hagan un trabajo extra. Les va a ayudar mucho. Ustedes defínanlo, pueden ir, si tienen aserradero, pueden ir al aserradero, tomar fotos, ver cómo es el proceso. Si pueden ir al monte y ver cómo son las actividades, pues hacer un trabajo relacionado con la materia, ¿sí? Si tienen vivero, tal vez en algunos casos no hay actividad forestal de extracción, pero si tengan un vivero cercano, igual hagan por ustedes y hagan un poco, mi llamado es a que aprendan un poco de la materia, si tienen la suerte de estar cerca de algún lugar donde se desarrollen actividades forestales o incluso aunque no esté tan cerca, pero ustedes lo deseen hacer y se acercan, igual yo se los valgo, ¿eh? Les voy a abrir en Teams, otra opción, pues una tarea opcional así muy abierta de un trabajo para que les ayude, ¿ok? ¿Si está clara la idea? Sí, doctor. ¿Sale? Muy bien. Sí, profe. Sí, recuerden que el espíritu, aquí y hay algo importante. Esto es algo, tómenlo como pues ustedes son la generación COVID, tómenlo como una experiencia un poquito difícil esta de clases encerraditos allá y yo aquí también, ¿no? No está mal para algunas orientaciones que son eminentemente teóricas, pero en estas carreras que son más prácticas y sí es duro, es un golpe duro en su formación, pues. Bueno, pues vamos a continuar y ahora vamos a continuar con la unidad de oh, silvicultura, con el tema de silvicultura. Vale, ¿ya lo ven? Sin problema. Sí, profesor. Bien, bueno, dos definiciones muy sencillas, nada rebuscado. Parte o rama de la taxonomía que estudia el cultivo de los bosques. Obviamente estamos hablando de la silvicultura como ciencia, ¿sí? O la ciencia que estudia el manejo de la estructura y composición de los bosques, basándonos en principios biológicos, ¿sí? En términos ya más precisos, cuando hacemos silvicultura, lo que hagamos se va a aplicar a un rodal, ¿sí? Y al ir aplicando a cada rodal silvicultura, lo haremos al bosque. Pero en términos prácticos, hacemos silvicultura en un rodal. A cada rodal le hacemos su plan silvícola. Y esto vale para, otra vez, creo que me salí, ¿verdad? Sí, profe. Y esto vale para todos los bosques, ¿sí? De hecho, para los recursos forestales, pero es muy aplicado, es donde más hay experiencia, pues, en los bosques. Pueden ser tropicales, ¿sí? Pueden ser tropicales, insisto, o puede, como en esta imagen, el bosque tropical perennifolio, ¿sí? Pueden ser bosques de coníferas o pueden ser bosques mesófilos. En México o en cualquier lugar del mundo. La ciencia se denomina silvicultura y nos va a permitir manejar adecuadamente los bosques, ¿sí? Aplicando criterios científicos y no creencias. Hay conceptos que ya comentamos y que me gustaría dejar en claro. En una de las definiciones se habla de la estructura y de la composición. ¿Qué significa estructura? Pues es
algo que se refiere a la edad de los árboles, ¿sí? Cuando tenemos árboles de una edad, pues más o menos la altura de los árboles es muy parecida, o más o menos parecida de la mayoría de los árboles, ¿sí? Y cuando tenemos, eso es cuando son una edad, o esta no varía en más de un 20%. Y cuando tenemos ese tipo de rodales, se denomina rodal coetáneo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos rodales con muchas edades? Vamos a pensar que tenemos árboles de 4 años, de 10 años, de 15 años, de 60 años, de 40 años, de 30 años. Vamos a tener un rodal incoetáneo. También se le llama multietáneo y disetáneo. Y por supuesto que vamos a tener muchas alturas, ¿sí? Entonces, el concepto correcto va con coetáneo o incoetáneo, multietáneo, disetáneo. Ahora, en cuanto a la composición, ¿qué diferencia observan entre esas dos imágenes? ¿Varía la Uno uniformidad es de plantado tamaño? naturalmente y el otro. Por las especies. Exacto. En uno es plantado, pero además de que es plantado, es una especie, ¿sí? Una especie. Y a eso se le denomina rodal homogéneo. Y en el otro es un bosque natural y inmediatamente se nota que hay muchas especies. Es un bosque tropical. A eso se le denomina heterogéneo. Hay bosques de coníferas. En nuestro país tenemos muchísimos casos con rodales heterogéneos, que hay varias especies. Un país forestal importante, les pasé imágenes hace algunas sesiones, es Finlandia. Y ahí tienen rodales homogéneos, una sola especie, bien bonitos y bien cuidados, pero homogéneos, ¿sí? Es mucho más sencillo manejar un bosque homogéneo y coetáneo, que un bosque multietáneo y heterogéneo, ¿sí? Bueno, de eso trata la silvicultura. Y en la silvicultura, pues es importante que tengamos una idea de que que los bosques, pues verlos a futuro. Aquí tenemos 3 imágenes. Eh, en la primera, la intención es que orientemos nuestra atención a los árboles pequeños que tienen esta edad, pero después, como masa, observen, aquí ya tenemos una masa donde ya están más grandes, ¿sí? Y aquí, pues ya mucho más grandes, ya es un rodal maduro. Aquí, pues vamos a pensar que son árboles de menos de 8 años. Aquí pues estamos hablando de árboles más o menos entre 10 y 12 años, ¿sí? Todas las imágenes fueron tomadas por mí y aquí tenemos un rodal con más de 50 años, ¿sí? Maduro. Entonces, cuando nosotros vamos a aplicar tratamientos silvícolas, en los 3 podemos y debemos hacer silvicultura para que a partir de ahí se desarrollen lo mejor posible. Y a cada rodal le hacemos un plan de silvicultura. Y a ese plan se le llama, esta es pregunta de examen, ese plan ya le llama, ¿cómo se le llama? Sistema silvícola. Es todo lo que se aplica en el ciclo de vida de un rodal. Echen una imagen a un vistazo detenidamente a la imagen que está en la diapositiva, por favor. ¿Qué les llama la atención? Que pueden comentar lo que sea, ¿eh? Comenten lo que sea. Adelante. Si estamos manejando ese bosque,
viviremos suficiente desde desde que arranca en el año 0 hasta el final del turno. No. No, ¿verdad? Eso es algo que de inmediato llama la atención. Entonces, cuando hablamos de manejos de los rodales en el concepto sistema silvícola, hay que tener conciencia que en algunos casos va a trascender nuestra vida, va a ir más allá, en algunos casos. A esos plazos, a esos lapsos de tiempo se le denomina turno. Desde que se establece la masa arbolada hasta la cosecha final. Aquí empieza otra, ¿eh? Pero todavía esta se le sigue. Ujú. Entonces, aquí ya se empieza a establecer otra masa. Sí, aquí un poquito después del año 100, más o menos. ¿Sí? En nuestro país los turnos son, en algunos casos sí van arriba de 100 años. En la mayoría de los casos van entre 50 y 70 años, para que tengan una idea. Entonces, hablar de planificación del manejo de los bosques, de la aplicación de la silvicultura a los rodales, pues, estamos hablando de largos plazos y así debemos tomar los fenómenos en el largo plazo y así deberíamos pensar tal vez nuestra vida, a pesar de todas las circunstancias. Yo creo que en enero del año 2020 nadie pensaba en que para junio, julio del 2021 íbamos a seguir en una situación tan difícil como la que tenemos. Pero a pesar de eso, pues sí, hay que tener una idea de vida, pues. No solamente, no estoy pensando ahora en los árboles, sino en ustedes mismos, en nosotros mismos, ¿sí? Bueno, de eso va y eso es lo que llama la atención. Y observen que antes de que eliminamos, de que aprovechamos estos árboles de la masa arbolada anterior, ya empezamos a establecer la nueva. Eso es muy importante, ¿sí? Y de eso va la silvicultura. Y el turno va a ser un concepto que se deben saber, ¿eh? Ese gran lapso de tiempo, ujú, hasta realizar la cosecha final, ¿ok? Desde que la establecemos, la masa. Y eso lo podemos aplicar en plantaciones como estas, las dos imágenes son de plantaciones, o en bosques naturales. Ujú. Incluso esta imagen de eucaliptos en Galicia pareciera que es un bosque natural. No, no lo es. Es un bosque que fue plantado hace más de 50 años y que debido a su desarrollo pues ya hasta parece natural, pero no. Y en la otra sí se nota que es una plantación. ¿Sí? Bueno, aquí podemos apreciar estas imágenes bonitas de Finlandia a través de diferentes estaciones del año y con muy pocas especies. ¿Sí? Y habrá que considerar pues el manejo completo de los recursos forestales. En esa línea de entender las dinámicas de los rodales, vale la pena, sobre todo en coníferas, que es muy claro, cómo son las etapas de desarrollo de un rodal. Aquí estoy mostrando 5 etapas en las cuales se puede diferenciar muy fácilmente el desarrollo de un rodal. Desde cuando son pequeñitos los árboles, ¿sí? Esa etapa se le denomina brinzal. Brinzal, pequeñitos. Después que cuando tienen 2 metros, 3 metros, 4 metros, están muy mezclados, perdón, muy mezclados en sus ramas, que es difícil entrar y por eso se le denomina Monte Bravo. Y ya después, cuando crecieron un poquito más en altura y que tienen aproximadamente de 10 centímetros a 20 centímetros de diámetro, pues es un latizal, ¿sí? Y ya cuando tienen un poquito más de 20 centímetros, vamos a decir de 20 a 30, pues un fustal joven. Y a partir de ahí, un fustal maduro, ¿sí? Así como etapas muy fácilmente diferenciadas, ujú, que se identifican de manera sencilla, práctica.
porque en función de cómo está la masa arbolada, nosotros cuando llegamos vamos a dar, cuando hacemos la evaluación, vamos a dar una prescripción para hacerle un tratamiento. Y hay que hacer a cada rodal un plan. Y ese plan se llama sistema silvícola. ¿Sí? A cada rodal debe tener su sistema silvícola. ¿Sí? Eso es muy importante. Y el sistema silvícola tiene tres grandes actividades. ¿Sí? La primera, corta de regeneración. La segunda, cortas intermedias. Y la tercera, tratamientos complementarios. Lo más importante de todo, y es tener conciencia de ello, es que esa área debe ser destinada para manejo forestal, y que no le vamos a cambiar esa orientación, con todos los beneficios que ello trae y que hemos comentado a través de este curso. ¿Sí? Entonces eso es muy, muy importante. Y ya dentro de los tratamientos observen que dos de ellos se refieren a tumbar árboles, pero no tumbar árboles para establecer otras cultivos, ni ganado, ni nada, no. Derribar árboles para manejar correctamente el bosque. Al final lo que nosotros queremos es que ese bosque nos proporcione beneficios de todo tipo. Un enfoque es la madera, pero ahora cada año que pasa ya pasa a ser secundario, ¿sí? Entonces sí es importante tenerlo en cuenta, que eso pasa a ser secundario, ¿sí? Y que hay otros bienes y que la sociedad puede pagar por otros, y sobre todo por los servicios, ¿sí? No solamente por los bienes, además de la madera, que son importantes, que puede ser la misma fauna silvestre, los hongos que se pueden extraer, otros recursos, la misma hojarasca, pero también los servicios ambientales, que esos todavía la sociedad no los paga, ¿sí? Yo les he hablado del triste asunto del agua. ¿Acaso las empresas que venden el agua pagan a nuestras comunidades forestales una cantidad por el cuidado de sus bosques? No, todavía la sociedad, estoy hablando del planeta entero, es muy injusta. Todavía no valoramos en la justa dimensión. Y hay algunos que se están agandallando, ¿sí? Eso es bien común que suceda en el planeta Tierra. Bueno, esto es pregunta de examen, no se les olvide, anótenlas, casi hay veces que no vienen, pero es mejor que sepan que sí vienen, ¿sí? Sale pues. Bueno, ¿de qué va las cortas de regeneración? Pues lo que queremos es que derribar el bosque derribar árboles en un rodal para que se establezcan nuevos árboles. Hay tres métodos: monte alto, monte bajo y monte medio. ¿Qué significa monte alto? Que el material para la reproducción proviene de la parte alta de los árboles. En otras palabras, de los conos o de los frutos que están en la copa de los árboles, que producen semillas. Y estamos hablando de una reproducción sexual. Monte bajo, que el rodal se va a regenerar de un retoño, de un rebrote, ¿sí? Y a eso se le denomina reproducción asexual, ¿sí? El nuevo árbol va a ser idéntico al anterior. En monte bajo es clásico que los encinos tienen alta capacidad de retoñar. Los eucaliptos también de rebrotar. A diferencia de la reproducción asexual con pinus y abies, donde los pinus y los abies fundamentalmente tienen reproducción sexual. Hay algunas especies que rebrotan, pero muy de manera sus nuevos
las nuevas plantas son muy débiles, ¿no? Entonces, en México al menos, y en el mundo en general, se opta por la reproducción sexual, aunque con las nuevas tecnologías ahora ha venido la idea del injerto, pero es una combinación entre sexual y asexual, ¿sí? Y el monte medio funciona cuando tenemos bosques mezclados, por ejemplo, un bosque de pino y encino. Con el pino se regenera por reproducción sexual, o sea, incluso podemos ir a plantar ahí el arbolito, pero ese viene de semillas. Y los encinos, al cortarse, se deja que rebroten, ¿sí? Entonces, una mezcla y a eso se le denomina monte medio, ¿sí? Recordemos, esos son los métodos de regeneración. En México, los que más se aplican son los de monte alto, fundamentalmente monte alto. Para manejo, recuerden que el género más importante de los bosques de coníferas es el pinus. Y tenemos 4 métodos de regeneración: corta total, corta por árboles semilleros, cortas sucesivas y cortas de selección. Bien, ¿preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Bueno, ¿nada? ¿Están ahí? No, profe. Sí, Ok. seguimos. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un corte. Sí, me gustaría comentar algunas cuestiones con ustedes, fundamentalmente en la línea de cómo está la situación, esto que estábamos platicando ahorita, bueno, cuándo es qué expectativas hay para un retorno a posibles actividades presenciales. De hecho, yo intento siempre pues tener el contexto, y sí me gustaría comentarles muy brevemente cómo está la situación en el ámbito del manejo de la pandemia. Sí vale la pena tener una idea más o menos de cómo va la situación. Permítanme, es esto. ¿Cuál es la situación? ¿Sí ven mi diapositiva? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, bueno, pues la, al 29 de junio, 30 millones y un poquito más, bueno, de vacunados, de personas vacunadas, al menos con una dosis. No está mal, pero pues todavía no estamos estamos lejos pues de lograr el 60 y arriba del 60%. Estamos hablando de población adulta, ¿sí? Entonces, dependemos, en nuestro país depende de las vacunas que le llegan del extranjero fundamentalmente. Y aunque ha habido semanas en las que llegan muchas vacunas, ¿sí? En la semana 8 días antes del 22 de junio, pues iba 28 millones. El, Antes, el 26, como pueden ver más o menos, pues vamos de a 2 millones cada semana. Entonces, a ese ritmo, pues es un poco difícil, pero bueno, es lo que hay. Desafortunadamente, nosotros no somos un país, somos un país que se quedó en la en no invertir en investigación. Los gobiernos anteriores, estoy hablando de hace más de 20 años, hace más de 25 años, o tal vez hasta más, decidieron comprar todo y no tener desarrollo propio, a pesar de que México tenía un buen avance, en medicina no estábamos tan mal. Pero sí, descobijaron a los centros de investigación, les retiraron los apoyos públicos y nos fuimos por la línea privada totalmente, ¿sí? Para que tengan una idea, esta era la situación, habría que actualizarla al último, esto es como de hace un poquito, aproximadamente un mes: 115 vacunas candidatos en el mundo, 33 en ensayos ya, ¿sí? Y 15 aprobadas en el mundo, ¿sí? Entonces, de las cuales obviamente ninguna es de México.
En estas 15 todavía no aparece en América Latina. El único país que tiene y que no está aquí, pero ellos ya están en proceso de aprobación por la OMS ya, pero en su país ya la aprobaron, pues son los cubanos. Los cubanos traen 2 vacunas ya aplicándolas. Y con excepción de Cuba, el resto de América Latina tiene nada, incluso Europa. Europa, la vacuna fuerte era o es AstraZeneca y con esa se quedaron. Es duro aceptarlo. Y bueno, la Pfizer BioNTech, que el laboratorio BioNTech es alemán, bueno, está en Alemania, ¿sí? Y comercializa Pfizer, vamos a decirlo así, pero pues quien hace el negocio es Pfizer y los dejó sin vacunas, un pleitazo que hubo ahí. En fin, el mensaje es sencillo: síganse cuidando, jóvenes, sigan con las medidas. El coronavirus no ha bajado, desafortunadamente. En nuestro país sí tiene riesgo y bueno, está súper demostrado que el problema son las actividades en ambientes cerrados y la pachanga, ¿sí? En ambientes cerrados. Los ambientes abiertos son mucho más, es mucho menos problemático, pues, ¿sí? Entonces sí es importante que tengan cuidado. Que es que combine todos los colores. Entonces, sí es importante esa situación. Cuidado máximo. Hay muchas actividades que sí se pueden hacer de manera presencial con medidas bien planificadas, poca gente, eso sí es muy importante, poca gente y medidas. Y si son al aire libre, sí, eso está muy probado, ¿sí? Desafortunadamente, esto es una gráfica del 15 de junio, pero la tendencia no ha cambiado. Observen, así va la situación. Y la tendencia que nos dice, pues, que los estados con más problemas de comunicación traían un rezago fuerte en las tasas de vacunación. Es evidente que ahora ahí Baja California seguramente que va a saltar mucho más, porque ahí se ha estado vacunando incluso a los jóvenes, ¿sí? A gente de más de 18 años, pues ahí entrarían ustedes por ser fronterizo, pero se nota que Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz, ¿qué otro estado? ¿Qué otro estado son de los menos, con tasas menores, por problemas de lejanía y acceso? Y los demás vacunas, pues la Ciudad de México, el Estado de México, aunque el Estado de México ya en general, aunque había tomado un buen ritmo, hay problemas, sobre todo por su población rural. Y lo otro, que no se duerman, ni que se crean de las teorías de que esto no es cierto. Es tan cierto como que tiene al mundo en vilo, en problemas, ¿sí? Entonces, ustedes no son cualquier estudiante, están iniciando una carrera profesional y no pueden actuar como total, como con ignorancia total. Entonces, lamentablemente, los países, estaba viendo las gráficas, en Estados Unidos, una población muy domesticada, muy ignorante, estoy hablando del gran grueso de la población, ahí les sobran vacunas y les faltan brazos. Y su curva de vacunación se está aplanando porque ya no quiere ir a la gente a vacunarse. ¿Y a qué edades no quieren ir a vacunarse de manera masiva? Pues estamos hablando de la gente que está abajo de los 40, ¿sí? Entonces eso es gravísimo, es muy triste. Los europeos no es cierto aquel dicho de la Europa ilustrada. La Europa ilustrada no se ve. Alemania tiene ese problema también ahora. Entonces es triste la invitación a que se cuiden mucho. Es importante. La siguiente comentaré acerca de por qué en México ha causado tantos estragos COVID y ha fallecido tanta gente. ¿Sí? ¿Preguntas sobre esto? ¿Preguntas, muchachos? No, profe. ¿No?
No, profe. Bueno, sí, bueno, ahora voy a comentar muy brevemente un poquito de historia para que se vayan ubicando. Sí saben, supongo que están al tanto de que hay problemas en nuestra universidad, ¿o no? Sí, profe. Sí, profe. Ok, solamente les voy a hacer una pregunta muy simple. ¿Quiénes están contentos con la situación de educación o que están llevando? ¿Quiénes creen que estamos bien, pues? Que este es el método a distancia. Alcen la mano, por favor. Sin miedo, sin temor. A lo mejor hasta no hay nadie, pues pareciera. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Seguros? Pues parece que nadie está contento. Efectivamente es muy triste. Ah, tengo asesorados de estancias profesionales, tengo varios. Y es muy triste para mí mandarlos a las estancias profesionales con 3 semestres teóricos. Entonces, pues, llevar una carrera muy deficiente y los que ahorita van a entrar, que están en sexto y que van a entrar a séptimo, igual. En este mes se acaba el semestre. Y viene el siguiente y pareciera que ellos van a llevar carrera de 2 años. Por las prácticas, sobre todo las orientaciones prácticas que son el fuerte de nuestra preparación. Y lo más triste es que no hay nada que nos aliente a pensar en que tenemos un plan, ni siquiera plan hay de retorno, ni para prácticas, ni para algunos grupos, para nada. Hay problemas en nuestra institución. Quien estaba un poco en esa discusión, cuando todavía había normalidad, pues eran quienes presionaron. De hecho, me parece que lo trataron en algunas sesiones, al menos yo es lo que escuchaba por alumnos que conozco, eran los estudiantes. De hecho, algunos estudiantes consejeros universitarios. Y bueno, se hubo el conflicto y les voy a platicar un poquito de historia. Tal vez para la otra actualizamos la historia, pero creo que y nos ponemos en el momento actual. Les voy a platicar un poquito. El caso que ahorita no hay ningún plan. Tal vez el rector se va a inventar algo en la línea de quedar bien, ¿no? En fin, hay crisis, hay crisis. Eso sí está clarísimo. No hemos, como universidad, no hemos, pues no hemos sabido resolver nuestros problemas. ¿Es nuevo esto? Pues les voy a lanzar. Lo vamos a ver aquí. Si ya ven mi diapositiva. Sí, profe, ya Sí, sé. profe. Sí. Bueno, Profe. esos señores que ven ahí fueron encarcelados por participar en el movimiento de 1968. En otro momento tal vez les platique de ello, pero aquí está una breve historia de los rectores de Chapingo, ¿sí? Desde el 82 hasta el 2015. Y después, aquí me faltaría, y del 15 al 19, ¿sí? Que no he actualizado. En amarillo, cuando ha habido problemas fuertes. A este señor, rapidísimo, comento. Ríos Ángeles fue destituido por plebiscito cuando yo era estudiante. Vino un interino, el maestro Nacho Méndez, y terminó sin problema. Eh, Después el que le siguió fue destituido también por plebiscito. El que le siguió al destituido, que fue electo después de un año y fracción, renunció y se fue a otra chamba que consideraba que era mejor remunerada. No fue así y regresó como docente y por ahí anda. Un interino, Carlos Orozco Alam, se fue un poco antes porque tenía presión
El Víctor Mendoza Castillo más o menos terminó su periodo, aunque hubo algunos intentos de destitución también, no, nunca se llegó a plebiscito. José Reyes terminó su primer periodo, después se lanzó a un segundo periodo, le tomaron la institución y finalmente no hubo plebiscito, pero hubo muchos problemas y desde el Consejo Universitario se decidió que él se iba y se fue. Él lo aceptó, dijo por el bien de la institución, pues ya, en fin, tal vez su error fue reelegirse y se reeligió sin problema, ¿sí? Después vino un interino, Sergio Barrales, tuvo problemas y se le hizo plebiscito y en el plebiscito se dijo, vamos la gente de Sergio Barrales fue la que le tomó la institución a José Reyes. Uy, el caso es que se quedó. Aureliano Peña no tuvo problemas, ni hubo manifestaciones, pero no hubo plebiscito ni nada, terminó. Carlos Villaseñor, hubo un movimiento fuerte y se fue antes de terminar, ¿sí? Al último renunció después de muchos problemas y de que se tomó la institución. Sergio Barrales, que fue el que llegó nuevamente, tuvo problemas. El Consejo Universitario acordó que se hiciera un plebiscito. eh, Hubo algún chanchullo o alguna situación inexplicable, de tal manera que el Consejo Universitario finalmente, o más bien las autoridades encargadas, que en este caso era el secretario del Consejo Universitario, que es el director general académico, no llevó a cabo el plebiscito y ya no se hizo. Y José Solís, que a esta tabla no está actualizada, la cargué de algo que pues actualizo de vez en cuando, pero ya tiene problemas. Ahí habría que ponerlo en amarillo. Híjoles, esa es la historia. ¿Cómo ven? La historia de nuestra universidad. La conclusión es simple, ¿no? Ha habido, pues normalmente hay inestabilidad. En algunos casos se agrava. Los rectores que han sabido, que han tenido comunicación adecuada con la comunidad universitaria, es muy simple. Cuando hay comunicación con la comunidad universitaria, hay acuerdos, hay consensos y se trabaja. Cuando el rector llega y no entabla comunicación o las vías adecuadas, tienen problemas, ¿sí? Pero la situación es esa y algunos dicen que el problema es nuestro sistema de gobierno. El sistema de gobierno es voto universal y universal. Entonces eso crea problemas. Pero ahorita estamos en problemas. Tal vez para la siguiente les platique. A ver, ¿hay algún por aquí? Una pregunta, un comentario. Preguntas, comentarios. Ah, muy bien, García, ya sé, tienen que ir. Para la siguiente les seguiré platicando un poco detalles de la historia. Un poco, esto es para que se ubiquen, pues, ¿sí? Hay muchas cosas que ya pasaron, hay algunos casos que yo estoy viendo, hay algunos inéditos que nunca han pasado, nunca habían pasado y están pasando ahora. En fin, eso, así es la situación. ¿Preguntas? Si tienen preguntas, con confianza, simplemente pues, soy una referencia, simplemente. ¿No? Les platicaré lo que conozco poco, ¿sí? Cero preguntas, cero comentarios. ¿Cuánto tiempo dura un rector? 4 años. Oh, entonces, ya casi se termina el periodo del doctor Solís, No, ¿no? iba empezando cuando arrancó la pandemia. Todavía no llevaba ni un año. Llevaba meses. Llevaba meses. Sí, así es. Bueno, pues más preguntas. Ok, para la siguiente comentaremos hechos, cómo ha sido la situación. Sí, Profe, una pregunta, ¿por qué de sí. tantos años no se ha tejido una buena democracia o por qué siguen teniendo los mismos problemas y ya
son tantos años? ¿Por qué no se pone como algún organismo, alguna ley, pues que regule todo esto? Porque si vienen desde hace como 30 años estos mismos problemas, ¿por qué no ha habido la iniciativa de crear algo o hacer o algo diferente para que esto cambie? Porque pues sí afecta a todos, cualquier cosa. Sí, nuestra normatividad no la hemos actualizado, eso es una, y no se ha actualizado porque como que todo mundo en las épocas de paz se pone a trabajar en lugar de echar pleito, ¿sí? Y la gente que normalmente pues intentamos estar en otra dinámica, de repente a los que trabajan como que ya les tiene medio harto, pues, ¿sí? Imagínense, yo tenía un experimento y el experimento sobrevivió a la huelga, pero no sobrevivió a cuando ya se abrió la universidad, entre comillas, a cuando no se abrió, no cuando se abrió, sino cuando terminó la huelga porque había muchos problemas para entrar, había que tener un permiso especial, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, y se suspendieron algunos servicios, en fin, como que vino mucho desorden, y no me voy a meter a pleitos, pues, ¿sí? Es muy incómodo para nosotros, entonces, y lo otro es que hay muchos grupos de gentes, pues, más que los grupos, yo creo que no necesariamente son los grupos. Yo creo que el problema ha sido que no hemos logrado un consenso, un gran acuerdo universitario para trabajar así en conjunto y ponernos metas. Y algo que sí nos pega mucho es que siempre están ustedes bombardeados. Yo creo que no es en la prepa, sobre todo en especialidad, de que Chapingo es el ombligo de la agronomía en el mundo y que somos la mejor institución y la mejor posicionada. Y eso, pues a la gente le baja la guardia y dicen, pues si somos los mejores, ¿para qué mejor? ¿Para qué cambiamos, no? Entonces eso ha sido un problema. Y cuando ha habido iniciativas de dar estabilidad, pues a algunos no les gustan y ahí empiezan los pleitos. Sí, los que han tenido estabilidad, los rectores que han tenido estabilidad, pues sí han avanzado un poco. En fin, lo podemos comentar después, pero en términos generales eso, eso. Y hay algunas otras cuestiones que sí me gustaría comentar un poquito más, que yo creo que son de las que les comentaba que son inéditas, que eran inéditas, ahora ya se están dando. Ustedes van a cambiar. ¿Alguna otra pregunta? Su pregunta es como para reflexión más que para dar una respuesta. Tiene muchas, tiene muchas. Y los dañados son ustedes, desafortunadamente. Así es. Bueno, nos seguimos comunicando y en la siguiente sesión, pues lo mismo platicamos un poquito, ¿vale? Y por lo pronto, pues cuídense mucho, hagan sus tareas los que no las han enviado, hagan su plantación aquellos que tampoco la han hecho y buenos días y buen provecho. Profe, yo soy Ya. el de los problemas al enviarle las tareas y se las envié por chat. No sé si las haya visto. Sí, como